cosas que vimos allá ahora que estuvimos en la convención. Y gloria a Dios por su palabra y porque realmente todo lo que hablamos ahorita, lo que comentó el pastor en la alabanza, la palabra que dio, es precisamente de lo que voy a hablar ahorita. Y todo está cuando el Espíritu Santo es el que está dirigiendo, todo tiene que estar ligado. Y así lo pudimos ver, Roxana y yo, en la convención allá. Absolutamente todas las predicaciones que escuchamos fueron, yo creo que 26 más otra de camino. Fueron 27 predicaciones de 2 horas cada una. Fueron casi 27 domingos en una semana. Tanto que recibir, tanto que aprender. Y Dios va preparándote. Yo creo que eso fue lo que hizo Dios conmigo. Desde antes de, perdón, perdón. Dios va preparándote desde antes. Yo creo que algo que me había pasado a mí, y les voy a platicar algo rapidito. Yo estuve tratando de orar en lenguas muy seguido, desde antes de que nos fuéramos. Ya tenía un rato orando más en lenguas. Y empecé a ver ciertas cosas diferentes que me estaban pasando. Uno de los testimonios rápidos que les comparto es que estaba en San Antonio. Iba en un freeway y delante de mí iba una camioneta con muchas cosas atrás cargadas, una cuna, una puerta y cosas así. Entonces veo yo la camioneta y digo, me voy a cambiar. Para esto, todo el camino me fui orando en lenguas. La veo, yo creo que aprendí porque yo me pego mucho a los carros. Me pegaba. Y digo, me voy a cambiar de carril. Y me dice el Espíritu Santo, no te cambies. Quédate aquí, pero aléjate. Pero fue una instrucción tan específica que lo hice en el momento. A los 5 segundos voló una puerta y cayó en el carril derecho. Y recuerdo que me tuve que, estaba tan impresionado de la instrucción que recibí, que me orillé y le estaba dando gracias a Dios. Si yo me hubiera cambiado de carril, hubiera caído esa puerta en mi camioneta. Y yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy. Aprendimos mucho, pero algo que me habló a mí Dios antes de irme es, ¿sigue tu vida igual en todos estos años? Espiritualmente les pregunto yo a ustedes. Y un versículo que siempre me ha dado Dios a mí, para entender que toda mi vida tiene que ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y en aumento. Y no ser un cristiano. Y se los hablo yo profundamente, desde mi perspectiva personal. Que no pase un mes y estar en el mismo escalón. Que pasen 3 meses y seguir en el mismo escalón. Muchas veces esto de la iglesia se vuelve rutinario. Y confundimos la bendición de Dios con el esfuerzo y creemos que por estar aquí el domingo o el martes ya está todo resuelto. Y me dijo, Dios, ¿estás viendo la victoria completamente? Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. No puedes quedarte estancado en el mismo escalón
ni un solo día. Tu conocimiento, tu revelación personal tiene que ir en incremento cada día de tu vida. Todo lo que tú vives afuera, en tu trabajo, y eso lo vimos en la parábola del sembrador. El mundo nos presiona tanto que volteamos siempre a ver lo físico y a ver los recursos que tenemos. Y yo me cuestioné yo mismo, ¿es mi senda como la luz de la aurora, que va en aumento? ¿O tengo temor de lo mismo que tuve temor hace una semana? ¿O tengo el mismo miedo que tuve hace un mes? ¿O estoy esperando a ver qué Dios va a hacer? Y estas son preguntas muy fuertes porque te confrontan a ti mismo con lo que estás haciendo. Y cuando te haces estas preguntas, empiezas a encontrar áreas de tu vida que debes de cambiar y que debes de redirigir para ver esa aurora en tu vida, para ver ese ascenso en tu vida. Y aquí es donde me preguntaba yo, ¿quién verdaderamente es, quién o qué es lo que está causando el mal en mi vida? Muchas veces la tradición hace, bueno, pues es que Dios quiere que las cosas sean así. No estoy viendo esta promesa que yo estoy creyendo por. Dios tiene su tiempo. ¿Quién está deteniendo las promesas de Dios? Juan 10:10. Vamos primero, Oseas 4:6. Perdón. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Aquí vamos a encontrar en estos dos versículos que voy a decirles el responsable de que tú no estás viendo tus promesas en tu vida. No es Dios, ¿eh? Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Estos son los únicos dos responsables de que tú no estés viendo las promesas de Dios en tu vida. Si buscamos un culpable, o es el enemigo por creerle a él, o es nuestra falta de sabiduría. Y la segunda parte de Juan 10:10 dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, yo sé que todos aquí tienen una promesa que le están creyendo a Dios. Y ahora te puedes preguntar, ¿por qué esa promesa no ha sido manifiesta si la voluntad de Dios es que la tengas? ¿O es por falta de sabiduría? ¿O es porque le hemos creído al enemigo y hemos abierto puertas donde él ha robado? Y no solamente va a robar, él quiere destruir. Oseas 4:6, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Porque no me conoce. ¿Cómo conoces a alguien en tu diario vivir? Mediante una relación. Es lo que les comentaba ahorita. Es muy práctico. Y se los comento en el amor de Dios, porque esto para mí me cambió mucho mi perspectiva de las cosas. Es muy práctico caer en la rutina y no de tener una relación con Dios. Y la rutina no nos va a dar el conocimiento de Dios.
Entonces, para llegar a la victoria tenemos que tener una relación con Jesús, conocerlo. ¿Quién es? ¿Qué hizo Él? ¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Qué es lo que dice su palabra para mí? Y dejar la rutina de un lado. ¿Qué instrucción estamos escuchando? ¿O qué instrucción estamos viviendo en nuestra vida? ¿O estamos aplicando en nuestra vida? El pastor siempre lo ha dicho y a mí desde que yo recuerdo que llegué al hotel nos dijo, ustedes son responsables de que todo lo que aquí escuchan tienen que ir a leerlo y que el Espíritu les dé testimonio y aplicarlo en tu vida. Proverbios 3, 5, 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Toda tu confianza debe ser puesta en Jesús, en la palabra de Jesús. No en las cuestiones físicas, ni en tu cuenta de ahorros, ni en lo grande que sea tu negocio, ni en lo grande que sean tus habilidades. Ahorita les voy a explicar un testimonio que tuvimos. Y no te apoyes en tu propia... ¿Es bueno ser prudente? Sí. Pero aquí la Biblia dice, ni siquiera en tu propia prudencia te apoyes. En vez de irte en lo físico, ¿cómo se va a solucionar esto? Fíjate de Jehová, búscame a mí. Y reconócelo en todos tus caminos. Esta es otra cosa que yo aprendí mucho allá. Y le decía a Roxana, estos generales, era tanta revelación la que te soltaban una tras otra, una tras otra. No acabas de apuntar una cosa cuando estaban así. Pum, 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 pum. Y yo llegué a la conclusión allá. Dije, la única manera de que ellos reciben tanto es que 24/7 están conectados con el Espíritu Santo. No salen de esta conferencia de aquí y se desconectan. Ni siquiera en su comida, ni siquiera creo que en su casa estén desconectados de Dios. No lo creo. Por todo lo que escuchamos y lo que vimos, creo que son personas que viven 24/7 dependiendo de la guía del Espíritu Santo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio tus huesos. El resultado de que tú tengas una intimidad a ese nivel, de que tu prioridad siempre sea buscar la palabra de Dios, es que la palabra va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Porque el Espíritu va a revelar lo que necesitas y el Espíritu te va a decir, necesitas esto. Pero si nos desconectamos y vivimos de momentos, de domingos pasados, de martes, no hay gasolina. Para entender que la sabiduría nos va a salvar de todas las situaciones, es priorizar todo el día, todos los días, por Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso lo voy a leer en La Dios habla hoy. La sabiduría comienza por honrar al Señor.
Primero Él, en todas las cuestiones de mi vida, en mi trabajo, en mi salud. Primero Él. No sé si recuerdan, creo que fue el domingo pasado que el pastor explicó este versículo, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto no significa que tú te pongas en un sillón y que pongas la Biblia leída por alguien y que la estés escuchando, porque mucha gente cree que eso es que ya te viene la fe. Pero dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra ungida, por la rema ungida de Dios. No, el mismo versículo que le funcionó a alguien en sanidad no es precisamente el que le va a funcionar a otra persona. Dios te va a dar a ti el que tú necesitas por medio de tu comunión con el Espíritu Santo y te va a dar la llave específica para tu situación. La fe viene cuando tú escuchas el rema de Dios. Cuando tú estás meditando con Dios en su palabra y te dice Dios, esta es la palabra para ti, este es el versículo para ti. ¿Y qué instrucción estamos escuchando? Como les dije ahorita, recuerdo que el pastor siempre nos dice, ustedes tienen que checar la palabra que se les está dando. Si les hace rema, no les hace rema. Si el Espíritu se las confirma. Y ser hacedores de la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos allá afuera. Hay un movimiento ahorita muy grande y yo sé que la gente lo hace con buena voluntad, pero para mi victoria no se necesita la buena voluntad, se necesita Jesús. Hay una unión de iglesias ahorita y yo soy cristiano, yo también soy esto, pero yo creo en esto. Bueno, yo te respeto, pero vamos a hacer esto juntos. A ver, ¿no? Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15. Y para esto ahorita les voy a explicar cómo saber si estamos en el lugar correcto, cómo saber si estamos en la iglesia correcta, cómo saber si aquella instrucción que estamos escuchando, aparte afuera de aquí, le comentaba al pastor que para mí fue muy, muy gozoso. Vimos pues a Kid Moore, a Bill Winston, a Kenneth, Creflo, y mi espíritu se gozó mucho. La primera persona que yo escuché cuando el pastor nos dijo que podíamos buscar instrucción acerca de los generales fue a Creflo Dollar. Y me la pasaba escuchando y viendo videos y predicaciones de él, haciendo estudios de él. Y siempre que esta fue la segunda vez que lo vi, que lo veo físicamente y lo escucho, mi espíritu se goza tremendamente. Y fue una de las personas con las cuales yo empecé, aparte de aquí, a escuchar. Y dice la palabra, vamos a ir Colosenses 2:8, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que no nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, que nacen, del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unción en Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo,
fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, que quitó toda la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no los habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Todo cargo que el enemigo pueda traerte a tu memoria, a tu mente y te diga, ¿te acuerdas de tal fecha? Jesús la anuló. ¿Te acuerdas de tal acto? Jesús lo anuló. Todo cargo, ya no hay ningún cargo en tu contra. Ojo en lo siguiente. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No simplemente anuló el acta que había en tu contra. Creo que la tenía Satanás toda escrita, bien escrita, cosa por cosa y hasta con marcatextos, me imagino, ¿no? Para que te acordaras. Pero no simplemente Jesús la anuló, sino que exhibió públicamente al enemigo. Y le dijo, ya no tienes más poder sobre ellos. Este versículo es la descripción completa de lo que pasó contigo y conmigo desde que nacimos de nuevo. El enemigo fue exhibido y derrotado. Ya no tienes que tener temor por nada, por absolutamente nada. Él ya fue derrotado. Y algo de lo que yo quiero que les quede de esta predicación es que Dios nos muestra siempre la victoria. La victoria ya está dada. La victoria ya está dada en cualquier situación que nosotros estemos viviendo ahorita. La victoria ya fue dada. No sé si hace, ya creo que tiempo, sí, hablé del gozo del Señor. Me acuerdo muy bien. Y yo me acuerdo que comenté aquí, antes de tener esta palabra de fe, cuando yo escuchaba en las iglesias cristianas que alguien estaba en una situación difícil. El gozo del Señor, hermano. Y la persona toda y se esforzaba por querer estar en el gozo. Y el gozo del Señor. No es cierto. Y hasta la fecha no creo que una persona que no conozca esta palabra pueda estar en gozo. No es verdad. Una persona con una enfermedad terminal que no conoce esta palabra no está en gozo. No puede. Y yo siempre, aunque yo escuchaba en las iglesias que lo decían, decía, eso es una mentira. ¿Cómo pueden decirle que el gozo sí está sufriendo? La única forma de estar en el gozo de Dios en medio de una situación difícil es cuando conoces el final. Es la única. Es la única. Una persona con una enfermedad terminal se puede gozar entendiendo Isaías 54, ¿verdad? Primera de Pedro. Él cargó todas mis enfermedades. Es entonces cuando, esto es temporal. Esto simple y sencillamente es temporal. Pero te puedo decir a ti, enemigo, lo que pasó en la cruz, te lo digo, entonces me puedo gozar porque esto que es temporal no tiene otro final más que mi sanidad. Es entonces cuando una persona puede estar en el gozo.
Ahora, ¿cómo saber si estamos escuchando la instrucción correcta? Jeremías 23. Este versículo lo estaba leyendo el otro día y me dio mucha paz porque creo que como alguien que estuvo en un cristianismo religioso, aquí ahí te separa completamente las dos partes de cómo estar en la gracia y cómo definir si estás todavía en lo religioso. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan. Nunca han visto que siempre, y por lo regular siempre va a ser en iglesias religiosas. Son puros círculos. Llega gente, está una temporada, un cierto tiempo, y se va. Los decepcionan y ya no quieren nada con Dios. Dice, ay de los pastores que destruyen. Veníamos escuchando un testimonio de... Están en Holanda estos chicos. Es un pastor que está en Holanda. Él fue narcotraficante de tremendo, millonario del narcotráfico. Y la esposa prostituta. Hace muchísimo dinero. Lo meten a la cárcel. En la cárcel de una manera sobrenatural siente la presencia de Dios. Pues se los cuenta, está muy bonito el testimonio. Conoce a Dios ahí. No le queda duda que es Dios. Y sigue preso ahí, ¿verdad? Sale y él se hizo congregante de la iglesia de Andrew Womack. Pero lo que me parece chistoso de esto es que él dice que cuando salió de la cárcel, él buscó una iglesia y dice que fue una iglesia religiosa. Y que cuando empieza a asistir, le empieza a decir, no debes de hacer esto, esto y lo otro. Estabas en la cárcel, te vamos a sentar acá atrás en un lado, porque... Entonces dice que al pasar del tiempo, dijo, llegan y te hablan de Dios primero, la religiosidad te habla primero de Dios, ¡pum! Y haces una familia con ellos, pero después te sueltan todos los requisitos. ¡Pum! No debes de hacer esto, no debes de hacer esto, si no diezmas, no te va a ir bien, si esto y lo otro. Y dice que le dijo a Dios, Señor, estaba más libre cuando estaba dentro en la cárcel que acá afuera. Y fue cuando escuchó después un mensaje de Andrew Womack y vio la diferencia completa de la palabra. Y ya está tremendo el testimonio de él. Y dice este pasaje, hay de los pastores que destruyen y dispersan. Eso es lo que hace la religión. Destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacienten mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. La religiosidad te espanta. Y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. Esto para mí fue una promesa de Dios. Yo sé que toda persona que ha llegado a un lugar equivocado, dice esta palabra, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Dios sabe cuando llegas a un lugar con un corazón dispuesto a Él y te están dando un alimento que no es. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. 4. Y pondré, ojo,
sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas. En el lugar donde tú estás recibiendo paz o condenación. ¿Temes o estás seguro de quién eres en Cristo Jesús? ¿Te amedrentan? ¿Cómo te deja la instrucción que tú estás escuchando? Para tener la victoria, la palabra de Dios dice que Jesús decía que no él no hacía lo que quería, sino lo que él veía hacer al Padre, él hacía. Entonces Jesús sabía la voluntad del Padre y la hacía. Así de igual manera nosotros tenemos esa provisión del Espíritu Santo para estar en contacto con Dios y sacar y ver qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer en cada situación que estoy pasando el día de hoy? Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hacía Jesús? En cualquier circunstancia, oraba al Padre. Oye, papá, ¿qué se tiene que hacer con esto? ¿Dónde hago esta inversión? ¿Vendo o no vendo esto? Que son cosas que para nuestra lógica dices, oye, son cosas del diario, ¿no lo podré hacer yo sin consultar a Dios? No te apoyes en tu propia prudencia. Toda situación, llévala a Dios. Por más mínima que parezca, un día me acuerdo que la pastora dijo, simple y sencillamente el pararte y preguntarle a Dios qué me voy a poner el día de hoy. Seamos imitadores de Dios, no de los humanos. Muchas veces la lógica te va a decir, no inviertas ese dinero aquí, inviértelo acá. Y Dios te da otra instrucción. El día de ayer, no, el viernes del año pasado, yo le dije a Dios, cuando yo estuve aquí, en este local, que lo tomamos para hacer salón de eventos, fue una decisión sin consultar a Dios. Y fue basada en la emoción. Y cuando hicimos el contrato de la renta de aquí, me acuerdo que Dios conoce perfectamente lo que le estoy diciendo. Mi deseo era, yo estaba emocionado, no tanto por el salón de eventos que iba a tener. Mi emoción era que iban a hablar aquí de la palabra. Y pasó un año y fue el año más difícil económicamente para mí. Que tuve que regresar a una camioneta. Pero nunca consulté a Dios. Y fue algo que me dejó muy marcado en el alma el día que fui a entregar mi camioneta. Pasó el tiempo
Dios proveyó de una manera increíble para mi camioneta. Después otra. Se hizo el traspaso del edificio. Y con la experiencia que había tenido, yo dije, ya tengo mi camioneta, ok, perfecto. Yo necesitaba otra camioneta para mi negocio. Y fueron y me ofrecieron la camionetita, ni siquiera yo la fui a ver. Me acuerdo que me la llevaron de la camioneta chiquita que tengo para el negocio. Fueron y me lo ofrecieron a mi local. Y le dije, Dios, no quiero otra compra, no quiero otra presión económica. Pero la diferencia fue que oré. Dije, ¿qué hago? Cómprala. Dije, ay, Señor. Le dije, híjole. Y le hice caso a Dios. Para esto el año pasado, cuando fuimos a Forward, yo veía que Roxana tenía necesidad de otra camioneta también. Entonces venimos llegando de Forward, me acuerdo, y nos paramos completamente en la Ford. Y en mi corazón estaba decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo yo mi camioneta chiquita del trabajo. Yo me ando en esta y meto la mía para que ustedes traigan otra camioneta. Porque la mía era troca, ¿verdad? Pues las mujeres no creo que les gusten las. Entonces llegamos y vimos la mano de Dios impresionantemente. Pero al venir de allá, me acuerdo que la instrucción de Dios fue, párate. Y fue la primera camioneta que viste, ¿verdad? Pero la mente, mi lógica, era, vas a entregar la camioneta blanca, vas a sacar esta y no vas a tener dos pagos. Cuando estamos haciendo todo el papelerío, me dice, su crédito está también que es 0% de interés. Y no tuve necesidad de entregar mi camioneta. Y venía los pensamientos de eso, son 3 pagos de 3 carros diferentes y 3 aseguranzas diferentes. El año pasado le dije a Dios, quiero que esta camioneta se liquide, la del negocio. Y en la pandemia, pues, ¿cómo le ibas a hacer? Y cada vez que decía el diablo, no has trabajado nada, lo que tienes que tenerlo para los gastos mensuales. Yo decía, gracias Dios, porque esa camioneta ya está pagada. Debía más de la mitad. Ayer la pagué. Dios proveyó. Y me dijo, aquí está la provisión. Pero eso no queda la revelación de la intimidad con Dios. Que lo que parece ilógico para ti, y viene la carne y te dice, vas a dar todo ese pago en un solo golpe. Le dije, sí, porque me está diciendo Dios. Y voy a ser no prudente, porque mi prudencia me está diciendo, guárdalo, Jorge. Pero no me importa la prudencia de Jorge. Me importa hacer lo que él me está diciendo. Y si me está diciendo que dé todo ese pago, él ya se encargó de lo demás.
Dios nos da la percepción. Pues no es la percepción, Dios nos da la visión, perdón, de la victoria que tenemos al final. Dios nos la da completamente en todas las áreas de nuestra vida. Pero necesitamos quitar los ojos completamente de lo físico y aprender a movernos en el mundo espiritual. Para todo. La revelación de la palabra ungida de Dios nos va a dar más conocimiento que cualquier título que tú puedas tener allá afuera. Lo que el mundo dice se hace de esta forma. La revelación de la palabra de Dios te va a dar la forma exacta que necesitas para tu vida. Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tenemos que vivir de la forma que Jesús vive aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hizo Dios? Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La tierra estaba desordenada y vacía. Yo creo que no hay escenario donde nosotros podamos ver que Dios, al ver la tierra desordenada y vacía, se haya preguntado, híjole, ¿cómo le voy a hacer con todo esto? Él vio que hacía falta algo y lo habló. Luego dijo, está aquí, está oscuro. Ok, luz, pum. Luz sea. Y fue la luz hecha. Primera de Samuel, perdón, Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ojo en lo siguiente. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cuántas veces y cuántos días estuvo Goliat gritándole a todos ellos los miserables que eran? Todos los días les gritaba, pum, no vas a poder, no vas a hacer esto. Pum, pum. Y David una sola vez le dijo lo que le iba a pasar. ¿Y qué pasó? Lo que dijo David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Le habló lo que iba a pasar. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. David sabía quién estaba con él. David sabía perfectamente que el mismo que había estado con él cuando protegía sus ovejas de todas las bestias es el que estaba con él en esta misma situación.
David sabía la voluntad, conocía el corazón de Dios. Habló lo que dijo Dios. Génesis 3, 7, 37. Este es el ejemplo que se me hace porque a lo mejor no tenía necesidad de decirlo, pero pues lo dijo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y les dijo, oíd ahora. Hasta se me hace que medio arrogantón, ¿verdad? Dice, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo, el mío, se levantaba y estaba derecho. Y el de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan hacia mí, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto. Al final pasó lo que José había soñado. Sí pasó. Yo creo que todo lo que pasó en ese proceso, el de ser vendido, el de ser culpado por la esposa de Potifar, yo creo que sí podía haber estado con el gozo, porque él sabía el final. Entonces haber dicho, todo esto es temporal. Cuando conoces el final, puedes caminar en medio de la situación con gozo. El mayor ejemplo de todos estos es Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que sostuvo a Jesús en esa cruz fue el saber que al final Él resucitaría y todos nosotros seríamos salvos. Eso fue lo que lo hizo tener gozo en medio de la situación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sabía el final. Y es aquí donde llegas al conocimiento o a la conclusión de que puedes entender que la fe no se mueve por sentimientos. Porque los sentimientos te los mueven las cuestiones físicas. Pero la fe se mueve por el rema de Dios. Es la única forma que puedes tener gozo, aunque te sientas mal. Porque sabes el final. Dios tiene planes para tu vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Me conviene entonces meditar en mis propios pensamientos? No, en los míos no. ¿Me conviene sacar conclusiones de cómo le voy a hacer con cada situación yo solo? No, yo quiero los pensamientos de paz que Dios tiene para mí. Entonces voy y lo busco y le digo, Padre, yo sé que en esta situación tú tienes planes para mí, de bien y no de mal. ¿Cuál es la dirección que debo tomar?
Marcos 10:34, la descripción de lo que iba a pasar Jesús, pero sabía que al final iba a resucitar. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Él lo sabía? Ahora, como dice allá en el mundo, la mente es rápida, ¿verdad? Entonces el enemigo lo que quiere es en cada situación que nosotros tenemos mandarnos dardos, pensamientos. No, ya como un mes, que tuve un trabajo grandísimo que me ayudaron los hermanos de aquí en esos eventos. Era una cosa, una responsabilidad tan grande. Y yo creo que yo aprendí, yo creo que si yo no hubiese aprendido a soltar mis cargas en Dios, me quitaron una vesícula yo creo que por estrés. Yo creo que ya me hubieran quitado no sé qué tanto del cuerpo. Una responsabilidad, ustedes no se imaginan. Por error agendé 2 cosas el mismo día, una antes. Y lo único que hacía era llegar a la casa y orar en lenguas. Y le, y le decía al diablo, a Dios no, porque Dios lo sabe. Dios no me deja avergonzado. Fue tanto lo que hicimos. Yo creo que se acuerdan, ¿verdad? Y llorando. Porque no vino nadie. Dice, ese día vinieron 2 nada más. Fue algo tan pesado, tan cansado. Que yo me acuerdo que yo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a la 1, 2 de la mañana. Y el día siguiente otra vez, toda la semana. Pum, pum, pum. Y llegaba y le decía a Dios, tú renuevas todas mis fuerzas. Así duerma 1 hora. Tú renuevas todo lo que yo tengo dentro de mí. Cada vez que venía un pensamiento, ¡fum!, me iba. Ese día que estábamos ahí en la mañana, de repente me, me, me emboté, por así decirlo, un ratito y me fui al baño de ahí del salón. Y empecé a orar en lenguas. Me acuerdo que mi plan era de tener todo listo como para las 6:30 de la tarde. No me acuerdo si le comenté a Rosana, le dije, yo no sé qué hizo Dios con el tiempo, pero a la 1 ya habíamos acabado todo. Y por donde, bueno, pues yo sé lo que es mi trabajo, ¿verdad? Por donde me lo quieran explicar, para mí es imposible lo que hicimos ese día tan rápido. Fue imposible. Pero es donde entiendes la revelación, el poder de la revelación de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. Dame tú la alianza, Señor. Pum. ¿Cómo le voy a hacer? Pum, pum, pum. Y Dios te lleva a la victoria. Siempre. Génesis 13. Por esto hay que tener intimidad con Dios y pedirle que nos dé la visión de nuestro ministerio, de nuestro negocio, de lo que tenemos que hacer en el día. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios
te muestra qué es lo que es tuyo, hacia dónde tienes que ir. Dios te lo muestra. Pregúntale. Isaías 55:11. Y ese es el poder del poder cuando hablamos la palabra de Dios. Aunque no veas cambios en lo físico, esta es la promesa que dice Dios que hay cuando habla su palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que le envié. Estás declarando versículos para tu casa y no estás viendo nada en la situación física. A lo mejor no tienes que orar por la casa porque ya lo sabes, pero ora esto. Gracias, Señor, porque la palabra que hablé no vuelve vacía. Ya está hecho por tu sanidad. A donde quiera que vayamos, necesitamos estar más enfocados en lo sobrenatural de Dios, no en el ámbito físico de este mundo. El enemigo quiere que veas la tormenta que hay alrededor y que quites los ojos de Jesús y que te hundas en el agua. Pero cuando tu visión está puesta directamente en Jesús, vas a seguir caminando en el agua y vas a seguir caminando en el agua. Y con este ejemplo es para que podamos entender lo maravilloso de lo sobrenatural. Segunda de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenían sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Salieron y vieron al ejército que estaba contra ellos. Dijo: ¿qué vamos a hacer? Y le respondió Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así estamos llenos nosotros. Así estamos llenos. Los ojos físicos ven una cosa, pero vamos a pedirle a Dios que nos deje ver todo el ejército que hay del lado de nosotros. Segunda de Reyes 6:18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. La comunión, la revelación con Dios no solo te da la visión del final, de la victoria, sino te da el camino que tienes que seguir para llegar a ello. Y ya para terminar, lo que yo quiero comunicarles el día de hoy, y con lo que empecé, es hacer un análisis, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos en un estancamiento por rutina. O hay un anhelo de incremento. Lo que trajo a mí para Dios, que realmente no lo he dejado de hacer desde antes, lo empecé a hacer desde antes que fuimos para allá. Pero Dios me lo volvió a confirmar allá.
Y lo que he estado haciendo estos días es estar orando mucho en lenguas, bastante. Hace antes de irnos también aquí, con mi sobrina Mar también, Dios me dio una palabra para ella y gloria a Dios también se cumplió, pero era la oración también en lenguas de la petición. Entonces entendí que la revelación de Dios viene mediante la comunión con Él, por medio de su Espíritu, y que realmente tengo que hacer un análisis todos los días yo, de decir, hoy, hoy me levanté y realmente ¿qué hice? Me levanté en automático y el café y esto y el otro, el almuerzo aquí y allá y el trabajo y esto y el otro, o realmente pongo todos mis días en dirección de lo que Él me va a decir qué hacer. La revelación es lo más importante de la palabra de Dios y es el fundamento de la iglesia. Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de la palabra se sostendrá mi iglesia. Es la única forma de estar en la victoria. La revelación. Y una vez que tienes la revelación, ¿qué crees que sigue de ahí? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo puedes atar en los cielos y que sea atado en la tierra? Porque con la intimidad con Dios y la revelación, Dios te deja ver qué es lo que está pasando en el cielo. Entonces hablas lo que tiene que pasar aquí en la tierra. La versión CEV en Mateo 16:19 dice, I will give you the keys of the kingdom of heaven. And God in heaven will allow whatever you allow on earth. But he will not allow anything that you don't allow. Todo lo que tú hables, dice Dios. Lo que tú hables, yo permito. Y lo que tú no permitas, yo no permito. ¿Qué no permito? La enfermedad, la escasez, la pobreza. ¿Y qué permito? La sanidad, la prosperidad, la liberación. El poder de la vida y la muerte está en la boca. Y comeremos su fruto. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que les quería compartir. Faltan muchísimo, ¿verdad? Faltan 25. Falta muchísimo, pero ya, ¿verdad? Y no se pierdan la de la semana que entra, también va a estar bien tremendo. Pues, gloria a Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, porque escuchamos la instrucción del Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, porque nos has dado guianza para todos los días de nuestra vida, Padre, porque tú eres quien sustenta, quien nos lleva, Señor, en victoria, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra y la recibimos, Señor, y declaramos que da fruto al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.